tardes. Como ha dicho mi compañera Soledad, la presentación que os voy a hacer es sobre una investigación que hemos hecho Albert Julià Cano y yo misma, que somos de la Universidad de Barcelona, y es sobre los distintos efectos de los perfiles laborales en la pobreza infantil. Juan David ya ha comentado en su magnífico marco antes un poco que la situación de la pobreza infantil en España. Yo me centro, él ha comentado diferentes indicadores, yo voy a centrar únicamente en pobreza relativa, al 60% de la mediana, pobreza económica, y en resumen, en los últimos años, sobre todo derivado de la crisis, ha habido un aumento en la pobreza infantil en la mayoría de países europeos y en algunos casos, como es el caso de España, la pobreza infantil hasta ha superado la pobreza en los diferentes sectores de población. Aquí hay, lo que observamos en el gráfico es la evolución de la pobreza infantil en los diferentes grupos de población. La línea azul es la población menor de 18 años. Y una cosa que caracteriza a España es que no solo ha aumentado la pobreza infantil desde que empezó la crisis, sino que la pobreza infantil es un problema ya de hace años. Aquí vemos que hace 10 años, en 2004, los últimos datos que hay disponibles son del 2014, pero en 2004 ya la pobreza infantil en España ya estaba alrededor de un 25%. Y no ha bajado del 20% desde 1994, o sea que realmente no es un problema que antes lo que decía Juan David es que ahora, debido a que los lagos, ¿no? que ahora se puede ver un poco el fondo y hay mucho más interés en estudiar la pobreza infantil, pero el problema de la pobreza infantil lleva años en España y es un problema que va en aumento. Por eso la importancia de que realmente se hagan congresos de este tipo y que salgan a la luz investigaciones que lo muestren. ¿Por qué existe esta vulnerabilidad económica en los menores? Bradshaw lo que decía era que había 3 factores importantes. Por un lado, los factores económicos, relacionados sobre todo con las transformaciones del mercado laboral y con la crisis económica pues, se han visto intensificados, las desigualdades salariales, el aumento del paro y la precariedad laboral, sobre todo en parejas jóvenes, que son las que tienen los hijos pequeños y familias de origen inmigrante. También hay los factores demográficos, que son los cambios en las estructuras familiares, sobre todo el incremento de las familias monoparentales debido al incremento de los divorcios, sobre todo por el paso de 2 sueldos a 1 sueldo, y esto tiene unas consecuencias en los ingresos del hogar. Y después también factores a nivel educativo, sobre todo lo que venimos a conocer como homogamia, que es los cónyuges que se casan con niveles educativos parecidos. Entonces eso hace que haya parejas con un nivel educativo superior, ambos miembros de la pareja, y después parejas con un nivel educativo, los dos con un nivel educativo bajo. Y esto hace que haya una brecha grande porque los niveles educativos tienen correspondencia con tipos de trabajo con cierta baja cualificación, los ingresos bajos, baja cualificación en el empleo, ingresos bajos y la consecuencia que tienen los ingresos del hogar. Y después, por último, y el más importante, sería factores relacionados con las transferencias y servicios públicos, que viene relacionado con el estado de bienestar, que serían políticas públicas de, por ejemplo, pues, pago monetario, transferencias monetarias, pero también de servicios como pueden ser escuelas públicas, guarderías, etc. Y en esta investigación lo que hemos hecho Albert Julià y yo es centrarnos en los diferentes perfiles laborales, las diferentes situaciones laborales en los hogares y los efectos que tienen sobre la pobreza infantil. Y hemos comparado los posibles cambios antes y después de la crisis. Para hacerlo hemos utilizado la encuesta de condiciones de vida del 2007 y la del 2014. Y para no centrarnos en esta tabla, que tiene unos números así bastante complejos, lo que nos ha parecido es que obviamente ha habido los efectos de la crisis se han notado en los diferentes perfiles laborales, no tener empleo tanto de la madre como del padre pues, ha aumentado la razón de probabilidad de riesgo a la pobreza, sobre todo porque el paro a lo largo de los años pues, lo que ha hecho es que muchas familias o muchos miembros del hogar se les haya terminado la prestación por desempleo.
pero después nos ha salido que los conocidos como el working poor, aquellos que aunque estén trabajando, la razón de probabilidad de estar por debajo del umbral de pobreza pues se ha elevado. Ya era elevada antes de la crisis, pero con la crisis se ha intensificado. Y estos casos, lo curioso es que son los trabajadores por cuenta propia. Son los que tienen mayor riesgo de probabilidad de pobreza en relación a los asalariados. Tanto los trabajadores por cuenta propia con trabajadores, lo que podríamos conocer como empresarios, como los trabajadores por cuenta propia sin empleados, más conocidos como los autónomos. Y el incremento es extraordinario, hasta que se ha doblado en algunas situaciones desde antes de la crisis a después de la crisis. Aparte de esto, también lo que se ha observado es, obviamente, factores que ya tenían cierta incidencia en el efecto de la pobreza infantil, como puede ser el nivel de estudios, pues se ha incrementado también por la crisis. Las familias en que ambos miembros de la familia tienen nivel educativo de primaria o inferior, pues tiene un efecto sobre la pobreza infantil mucho más elevado que los que tienen estudios superiores, y la crisis lo ha intensificado por esta relación entre el nivel educativo y el tipo de trabajo precario que se tiene. Las parejas jóvenes también tienen un efecto importante sobre la pobreza infantil, también relacionado precisamente por estos trabajos más precarios que tienen las parejas jóvenes, pero sobre todo lo que nos ha llamado la atención es que estos son los trabajadores por cuenta propia que tienen un efecto importante. Para señalarlo concretamente, los trabajadores, cuando es una madre trabajadora por cuenta propia sin empleados, lo que sería la autónoma, tiene casi 7 veces más probabilidad de ser pobre y tener pobreza infantil en el hogar, por lo tanto, 7 veces más elevada que una asalariada no precaria. Hemos diferenciado precarios de no precarios. Asalariados precarios consideramos aquellos que, aunque están asalariados, o bien están en trabajo temporal o en jornadas de menos de 30 horas que no desean. Después también en padres vemos que el incremento de trabajador por cuenta propia sin empleados pues es también 7 veces mayor la probabilidad de riesgo de la pobreza que los asalariados, y con empleados es casi 6 veces mayor la probabilidad del efecto de la pobreza infantil que los asalariados. O sea que es aquello no solo que la imagen que tenemos de los trabajadores, los empresarios, etcétera, que no tienen problemas, pues realmente sí que tienen problemas económicos. ¿Cuáles han sido las conclusiones más importantes? Pues tener trabajo ya no es suficiente para evitar la pobreza. Los padres que trabajan por cuenta propia, sobre todo los que son sin asalariados, los conocidos como autónomos, tienen más probabilidad de caer en la pobreza que los asalariados no precarios. Y aquí vendría un poco el debate de si realmente son autónomos o los falsos autónomos, que con la crisis ha aumentado mucho el número de estos autónomas que se han tenido que recurrir a esta forma laboral para ser contratados por la empresa por la que trabajan, es decir, que son autónomos pero trabajan única y exclusivamente para una empresa. Y después también destaca el aumento del riesgo en los desempleados por el aumento que os he dicho antes, que el aumento de desempleados sin cobertura en estas prestaciones. Y derivado de estas conclusiones, una de las conclusiones más importantes sería: tenemos que tener en cuenta que para luchar contra la pobreza infantil no solo hace falta pensar en políticas de empleo, en políticas también monetarias en el sentido no solo pensadas para aquellas situaciones en las que en el hogar hay una situación de desempleo, que vemos que realmente tiene un factor importante sobre la pobreza infantil, sino también para aquellos que trabajan y aún trabajar no consiguen los ingresos mínimos para salir del umbral de la pobreza. Y con esto es todo. Muchas gracias.